Enfadada con mi esposo por haberme engañado, estaba haciendo las maletas cuando escuché una conversación que no estaba destinada para mí. Eran casi las 2 de la madrugada y no podía dormir, no con Miles respirando tan tranquilo a mi lado, no con el peso de algo sin nombre oprimiéndome el pecho. Me giré hacia la mesita de noche, buscando un vaso de agua, cuando su teléfono vibró. Iluminó la oscuridad como una pequeña explosión. No habría mirado, no quería hacerlo, pero mis ojos, cansados y doloridos, se fijaron en las palabras en la pantalla como si estuvieran escritas para mí. Mi tigre sedoso, eres increíble. Ya te extraño. Gracias por las 2 noches inolvidables. Mi mano se congeló en el aire y mi pulso retumbó en los oídos. ¿2 noches? Se suponía que estaba en Houston para una cumbre de liderazgo. La idea de que estuviera en una habitación de hotel con otra mujer, mientras yo preparaba estofado y ayudaba a Mira con su proyecto de historia, me revolvió el estómago. Me levanté con las piernas temblorosas y me arrastré hasta el baño. Las baldosas frías bajo mis pies descalzos me anclaron a la realidad. Abrí el grifo, recogí agua helada en mis manos y me la eché en la cara, esperando despertar de lo que fuera aquello. Pero no desperté. En el espejo empañado vi a alguien que apenas reconocía. Mi piel estaba pálida, mis ojos desorbitados, mi boca entreabierta como si quisiera gritar pero hubiera olvidado cómo hacerlo. 20 años, susurré a mi reflejo. 20 años de mi vida. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie. Finalmente regresé a la cama. Miles no se había movido. Estaba acurrucado, en paz, como siempre. Como si nada estuviera mal. Como si todo siguiera siendo perfecto. Pero algo dentro de mí se había roto. No de forma ruidosa ni dramática, solo lo suficiente como para cambiarlo todo. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba por la ventana de la cocina, haciendo que todo pareciera demasiado brillante, demasiado normal. Miles se apuraba con el desayuno, bebiendo café como si fuera cualquier otro día. «Te ves pálida», dijo con naturalidad mientras untaba mantequilla en una tostada. «¿No dormiste bien?» «Sí», respondí, colocando su taza de café frente a él. Tuve un sueño extraño. En él, todo en lo que creía resultó ser una mentira. Se detuvo solo un segundo y luego sonrió. Los sueños son raros así. Pero lo nuestro es real, Celeste. Tú y yo somos sólidos. Le devolví la sonrisa, pero el vacío en mi pecho latía con fuerza. Lo vi besarme en la mejilla, tomar su maletín y salir con la misma facilidad de siempre. Y yo me quedé allí, aún sosteniendo su plato vacío, con los dedos temblando por el impulso de arrojarlo contra la pared. En lugar de eso, tomé mi teléfono y llamé a la única persona en la que creía poder confiar. «Hola, Tamsin», dije intentando sonar normal. «¿Puedes quedar para tomar un café? Realmente necesito hablar». No preguntó por qué. Solo dijo que me vería en 30 minutos en nuestro sitio de siempre. El café olía a canela y a calidez. Tamsin ya estaba allí, sentada en nuestro rincón favorito, tomando un latte. Su cabello cobrizo estaba perfectamente rizado y su maquillaje impecable, como siempre. «Te ves terrible», dijo a medias en broma, a medias preocupada. «¿Qué ha pasado?» «Miles», solté, mi voz más alta de lo que pretendía. «Está engañándome». Parpadeó. Sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre el borde de su taza. ¿Qué te hace pensar eso?» No respondí. En su lugar, le mostré la pantalla de su teléfono. El mensaje. Ese que seguía grabado en mi mente. Sus ojos se fijaron en él por una fracción de segundo. Algo parpadeó en su expresión: culpa, sorpresa, miedo. «Ahora es el tigre de otra», dije con amargura. Y yo fui la idiota que pensó que éramos inquebrantables. Tamsin desvió la mirada. «Quizá no es lo que parece». «No», la interrumpí. «No lo defiendas. No intentes suavizar lo que ha pasado». No dijo nada. Un pensamiento frío se deslizó en mi mente, afilado y repentino. ¿Por qué lo defendía? ¿Por qué se veía tan incómoda? ¿Por qué su voz era tan aguda, tan apresurada? «Me voy», dije poniéndome de pie. «Me llevo a los niños y me voy a casa de mis padres en Blue Ridge. Rowan vuelve de la universidad este fin de semana y Mira aún está en su viaje escolar. Voy a recogerlos a ambos y eso será todo. He terminado». Tamsin simplemente asintió, mirando su café como si contuviera respuestas que yo no debía escuchar. «¿Estás segura?», preguntó, casi demasiado rápido. «Es una decisión importante». «¿Crees que debería quedarme?», entorné los ojos.
pretender que esto no ocurrió. Vaciló solo un segundo. Ese segundo fue suficiente. ¿De qué lado estás?, pregunté con dureza. ¿Del mío o del suyo? Del tuyo, respondió, demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Por supuesto que del tuyo. Solo, no quiero que hagas algo de lo que luego te arrepientas. No, dije. Lo que lamento es haberme quedado tanto tiempo. Y con eso, la dejé sentada allí, sosteniendo su taza como si fuera lo único que la mantenía en pie. Ella no me siguió. Nunca lo hacía. Casi olvido la mochila de Mira. Había empacado todo, ropa, artículos de tocador, su pijama favorita con estrellitas. Pero la escuela había enviado un paquete de lectura que debía entregar el lunes. Sus libros aún estaban en el armario del recibidor. Maldije en voz baja mientras estacionaba frente a la casa, con el corazón latiendo más fuerte de lo que debería. El sol ya se había puesto. Las sombras se extendían por el césped como brazos. El camino de entrada estaba vacío. Se suponía que Miles aún no debía estar en casa. Me repetí que tenía 15 minutos, quizá 20. Solo entrar, tomar la mochila y salir. Me moví rápidamente por la casa. El aire se sentía diferente, como si ya no me perteneciera. Al estirar la mano hacia la puerta del armario, me congelé. El sonido de una llave girando en la cerradura principal cortó el silencio como una cuchilla. La sangre se me heló. Él no debía estar allí. No todavía. Entré en pánico. La puerta trasera. Podía escabullirme por la cocina y salir por el patio lateral. No quería una confrontación. No esa noche. Pero entonces la escuché. Una voz. La voz de una mujer. No estés tan nervioso, dijo Miles entre risas. Ella no tiene idea. No lo sé, respondió la voz. Esta mañana parecía distinta, como si supiera algo. Dejé de respirar. Esa voz suave y aguda que solía susurrarme secretos en las habitaciones universitarias, que me consolaba en las estancias del hospital. La reconocería en cualquier parte. Tamsin. Me eché hacia atrás hasta chocar contra la pared de la cocina y sentí que el mundo se inclinaba hacia un lado. La garganta se me cerró tanto que ni siquiera pude soltar un suspiro. Mi mejor amiga. Mi dama de honor. La madrina de mi hija. Me quedé paralizada, con una mano aferrada al borde de la encimera, mientras los pasos avanzaban por el vestíbulo. Los oí reír. Oí a Miles decir algo sobre lo bien que se sentía estar finalmente solos. Oí a Tamsin suspirar, como si fuera un alivio. Iban camino a nuestra habitación. Cada crujido de la escalera me golpeaba como una bofetada. Antes me encantaba ese sonido. Miles solía cargarme por esos escalones cuando éramos jóvenes e ingenuos, cuando creíamos que el amor nos protegería de todo. No sé qué me hizo moverme, pero de pronto estaba subiendo tras ellos, un pie delante del otro, con las rodillas temblorosas, la mano rozando la barandilla como si fuera a caer. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. La luz se filtraba por la rendija, cálida y dorada. Voces. Risas. Respiré hondo, empujé la puerta y encendí la luz. La habitación se volvió nítida al instante. Miles se quedó congelado, con la camisa medio desabrochada, el cabello revuelto, como si acabara de pasarse las manos por él. Tamsin estaba junto a la cama. Su rostro pálido, el pelo enredado, los ojos abiertos como platos por el horror. No es lo que parece, dijo Miles demasiado rápido, alejándose de ella, como si eso pudiera borrar algo. Incliné la cabeza y dije con calma, ¿en serio? Porque se parece muchísimo a que mi esposo y mi mejor amiga estaban a punto de acostarse juntos en mi cama. Tamsin abrió la boca, luego la cerró. Sus labios temblaban. Parecía un fantasma. ¡Ay!, comenzó Miles. No, dije. No lo intente siquiera. Me miró herido, como si lo hubiese apuñalado. La ironía casi me hizo reír. ¿Sabes?, añadí, con la voz tan fría como el hielo. Ustedes dos podrían haber elegido cualquier cama de la ciudad. Pero no. Eligieron la nuestra. De verdad se esmeraron en el simbolismo, ¿verdad? Por dentro, me estaba desmoronando. Todo mi cuerpo vibraba. Pero por fuera, seguía firme. Como si estuviera viendo la vida de otra persona derrumbarse frente a mí. Tamsin intentó hablar otra vez. Celeste. No, dije con firmeza, girándome hacia ella. No tienes derecho a decir mi nombre. No ahora.
Ella se estremeció. ¿Recuerdas cuántas veces me dijiste que yo era afortunada? Que Miles era un esposo soñado. Que éramos la pareja perfecta. ¿Era todo parte del juego? Sus labios se abrieron, pero no emitieron sonido. No respondas, susurré. Ya lo sé. Miles dio un paso hacia mí. Levanté la mano. No te acerques, dije. No quiero escuchar tus explicaciones. No me importan. Porque ahora tengo todos sus mensajitos en mi teléfono. Mi tigre sedoso. Mi tigresa. Qué poético. Él palideció. Ya empacé mis cosas, continué. Los niños vienen conmigo. Ustedes pueden quedarse con lo que quieran. Disfruten de su pequeña selva. Y me fui. Él me llamó, pero no me detuve. Bajé las escaleras con mi maleta en la mano, pasando junto a las fotos que alguna vez tomamos en París, junto al perchero que Mira decoró con calcomanías. Miles me siguió hasta la puerta, suplicando. Por favor. Esto no es lo que piensas. No, lo interrumpí. Es exactamente lo que pienso. Extendió la mano para tocar mi brazo. Te amo, Celeste. Me giré hacia él, con la voz fría como el hielo. Lástima que olvidaste decírselo a tu tigresa. Entonces abrí la puerta y salí a la noche. La autopista se difuminaba bajo mis neumáticos. No recuerdo haber girado hacia ella, ni haber mirado el indicador de gasolina, ni siquiera haber respirado. Mis dedos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El aire dentro del coche se sentía sofocante, espeso de recuerdos que no tenían dónde ir. Veía destellos de todo, el día de mi boda, los primeros pasos de Mira, la noche que Rouen recibió su carta de aceptación a la universidad. Todo parecía sacado de la vida de otra persona. Alguien que aún creía en la lealtad. Una luz de advertencia parpadeó en el tablero. Bajo nivel de combustible, por supuesto. Maldije por lo bajo y salí por la siguiente salida. La estación parecía sacada de una película de madrugada, vacía, demasiado silenciosa, iluminada por luces fluorescentes ásperas que hacían que todo se sintiera estéril e irreal. Salí al aire nocturno, frío contra mi piel. Apenas noté al hombre detrás del mostrador al principio. Estaba demasiado ocupada buscando mi tarjeta de crédito, demasiado ocupada intentando contener las lágrimas. ¿Noche difícil?, preguntó con voz baja y serena. No levanté la vista. ¿Por qué lo dices? Porque la mayoría de las personas no lloran mientras llenan el depósito. Me toqué la mejilla y me di cuenta de que tenía razón. Mi piel estaba mojada. Ni siquiera lo había notado. Lo siento, murmuré. No hace falta, respondió él. Todos tienen un mal día. ¿Quieres un café? Invita a la casa. Dudé. Parte de mí quería huir, estar sola. Pero algo en su voz me hizo detenerme. No era lástima, ni curiosidad. Solo, comprensión. Me tendió un vaso de papel y sirvió. Soy Jude, por cierto. Propietario, cajero y filósofo de medianoche. Le dediqué una sonrisa apenas visible. Celeste. Nos sentamos en una mesita en una esquina de la tienda, rodeados de mapas polvorientos y estantes de carne seca. El calefactor zumbaba suavemente de fondo. No planeaba contarle esto a nadie, comencé, mirando el vapor que salía de la taza. No por ahora. Pero claro, tampoco planeaba descubrir que mi esposo me engañaba con mi mejor amiga. Él no se inmutó, no pidió detalles, solo esperó. Le conté todo. 20 años de matrimonio, el mensaje en el teléfono, las voces en el pasillo, las risas mientras subían mis escaleras. Pensé que estábamos bien, dije, con la voz quebrada. Solía tomarme de la mano en los estacionamientos y decir que lo hacía sentir en tierra firme. Y Tamsin estuvo presente en cada momento importante de mi vida. Mi dama de honor, la madrina de mi hija. Confiaba en ella con todo. A veces, dijo Jude en voz baja, las personas más cercanas a nosotros cargan los cuchillos más afilados. Lo miré, sorprendida. No parece sorprendido. No lo estoy, respondió. Perdí a mi esposa hace 5 años. Accidente de coche. Después de que murió, algunos amigos cercanos desaparecieron. Otros reaparecieron con verdades que nunca quise saber. Lo siento, susurré. Él asintió, con la mirada suave. Es parte de la razón por la que mantengo este lugar tranquilo, predecible. Hablo con desconocidos. Ellos se van sin ataduras.
Entonces, ¿por qué hablar conmigo? Se encogió de hombros. Tal vez porque parecías alguien que necesitaba a alguien que se sentara con ella mientras el mundo se desmoronaba. La taza en mis manos se había enfriado, pero mi pecho, por primera vez en toda la noche, no se sentía congelado. ¿Tienes hijos? Preguntó con suavidad. 2. Rowan está en la universidad. Mira tiene 13 años. Son mi todo. Sonrió entonces. Ya tienes algo por lo que vale la pena empezar de nuevo. Lo miré de verdad. No solo lo miré, lo vi. La barba encanecida, los ojos cansados que aún conseguían ser amables. No hubo chispa, ni música romántica en mi cabeza. Solo algo más callado. Más seguro. Gracias, dije. Por el café. Y por la humanidad. Él levantó su taza. Por sobrevivir a la traición y a la mala iluminación de las gasolineras. Reí. Sonó extraño, como si no me perteneciera todavía. Pero me aferré a esa risa de todos modos. Intercambiamos números antes de que me fuera. No como una promesa, sino como una posibilidad. Por si necesitas más cafeína y menos juicio, dijo con una sonrisa ladeada. Conduje el resto del camino hasta Blue Ridge con la calefacción encendida y las ventanas entreabiertas. Los árboles pasaban como sombras a mi alrededor. En algún lugar entre las montañas, me esperaba la casa de mis padres. Y por ahora, eso era suficiente. La casa de mis padres en Blue Ridge no había cambiado. El porche todavía crujía en los mismos lugares. El aire seguía oliendo a pino y a madera vieja. Pero todo dentro de mí era irreconocible. Mamá me recibió en la puerta, aún con su bata de dormir, el cabello recogido con fuerza, como siempre. Sus ojos recorrieron la maleta en mi mano, la línea apretada de mi boca. Y no hizo preguntas. No tenía que hacerlo. Puedes dormir en el antiguo cuarto de invitados, dijo. Haré la cama. Asentí. Mira ya estaba acurrucada bajo su manta de la infancia cuando subí al piso de arriba. Rowan, bendito sea, había conducido desde el campus con varias horas de anticipación. Me recibió en la puerta con una mirada preocupada y un abrazo silencioso. No dije mucho esa noche. A la mañana siguiente, mamá preparó panqueques de arándanos, como si intentáramos fingir que la vida todavía podía ser dulce. Luego, mientras Mira y Rowan estaban afuera con el abuelo, soltó la bomba. Invité a Miles, dijo sin mirarme. Dejé el tenedor. ¿Hiciste qué? Es tu esposo. Ustedes dos necesitan hablar. No, mamá. No necesitamos eso. No ahora. No aquí. Ella dobló la servilleta con lentitud, deliberadamente. Celeste, todos los hombres se desvían de vez en cuando. Eso no significa que debas quemar toda la casa. La miré fijamente. ¿Tú crees que esto se trata de un simple error? Se ha estado acostando con mi mejor amiga. Su expresión no cambió. Sigue siendo tu matrimonio. ¿Y eso se supone que qué significa? ¿Qué debo quedarme y tragarme la traición? Significa que luches por ello. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. He estado luchando por este matrimonio durante 20 años. No voy a dar otra ronda. Ella no discutió. Solo suspiró, como si la hubiera decepcionado de una forma silenciosa y permanente. Más tarde esa tarde, me senté con Mira en el jardín mientras dibujaba tulipanes y fingía que no estaba escuchando. ¿Papá todavía va a volver? Preguntó, con una vocecita débil. No, cariño. No de la forma en que estás acostumbrada. Asintió una vez y siguió dibujando. Esa noche llené los papeles del divorcio. La fecha en la corte llegó antes de lo que esperaba. Savannah estaba gris y fría cuando llegué al juzgado. Llevaba un traje azul marino que no tocaba desde hacía años. Los tacones me apretaban. El corazón me dolía más. Miles ya estaba allí. Se veía cansado, vacío, sin rastro de su elegancia habitual. Nos sentamos frente a frente sin decir palabra, mientras los abogados resolvían la logística, como si estuviéramos dividiendo útiles de oficina, no una vida. Entonces llegó el momento. División de bienes, dijo la jueza. Vamos a revisar los términos propuestos. Quisiera hacer una declaración, interrumpió Miles. Mi abogada me miró, sorprendida. Miles se levantó, con las manos a los costados. Renuncio a mi derecho sobre cualquier propiedad compartida, dijo. Todo será para Celeste y los niños. La casa.
el coche, las cuentas, todo. Hubo suspiros. Murmullos. Incluso la jueza se quedó pasmada. ¿Usted entiende lo que está diciendo, señor Harrington? Lo entiendo. Lo miré. No con gratitud. Con confusión. ¿Qué era eso? ¿Culpa? ¿Una jugada final? ¿Una despedida? Entonces la vi. Tamsin. Había entrado por la parte trasera del juzgado y se sentó sola, con el abrigo bien ajustado. Parecía un fantasma. Delgada, pálida, los ojos hundidos por algo más profundo que el insomnio. Volví a mirar a Miles. Su expresión no había cambiado, pero su postura sí. No la miró ni una sola vez. Algo entre ellos se había roto. Un golpe final. O tal vez la verdad, simplemente asentándose. Cuando todo terminó, pasé junto a él sin hablar. Ya no le debía nada. Ni palabras. Ni lágrimas. Afuera del juzgado, el frío mordía mi piel. De ese tipo de frío que te despierta. De los que te dicen, se acabó. Muévete. No lloré. No miré atrás. Simplemente seguí caminando. El apartamento olía a pintura nueva y a recuerdos viejos. La mayoría de las cajas seguían selladas. Las paredes estaban vacías. Pero por primera vez en meses, sentí que el aire me pertenecía. Rowan encargó una caja etiquetada cocina y la dejó caer con un gruñido. ¿Dónde quieres esto? En cualquier lugar que no sean las escaleras, respondí con una sonrisa cansada. Mira entró dando saltitos detrás de él, sosteniendo un cuadro. Mira, mamá. Para la sala. Es abstracto. Era un remolino de colores intensos y brillantes, rojo y dorado fundiéndose en un azul profundo. Caótico, pero esperanzador. Asentí. Perfecto. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, comencé a desempacar. Una de las últimas cajas de la casa vieja contenía fotos, tarjetas, recuerdos de la universidad. Una caja que no había abierto en años. En el fondo, debajo de recibos amarillentos y cuadernos a medio usar, había un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida a gris. La letra era de Tamsin. Mis manos se enfriaron. Cada carta estaba dirigida a Miles. Con matasellos de un año antes de que nos conociéramos. Abrí la primera. Te extraño, ¿por qué no me escribes? Espero cada día el correo, esperando ver tu nombre. El estómago se me retorció. No eran notas de amistad. Eran cartas de amor. Dolorosas, jóvenes y tontas. Abrí otra. Prometiste que me esperarías. No entiendo qué cambió. Por favor, si has seguido adelante, solo dímelo. Y otra más. Supongo que ya tengo mi respuesta. Te has ido, pero no te olvidaré. El último sobre contenía una foto. Tamsin y Miles, apenas adolescentes, apoyados en una cerca, sonriendo, enamorados. Me dejé caer sobre el suelo. Mi respiración era entrecortada. Se conocían mucho antes de que yo apareciera. Y nadie lo había mencionado jamás. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, conduje hasta la única persona que podría llenar los vacíos. La madre de Miles. Me recibió en el porche con la misma expresión reservada que siempre había llevado. Celeste, dijo, sorprendida. Pasa. Su casa olía a cera de limón y a recuerdos. Nada había cambiado, ni las tazas de té, ni el papel tapiz con flores. ¿Sabía usted lo de ellos? Pregunté con franqueza, saltándome las cortesías. Parpadeó. ¿Sobre quiénes? Tamsin y Miles, de antes de la universidad. Su boca se tensó. Eso fue hace mucho tiempo. Pero pasó. Suspiró. Eran vecinos, muy cercanos. Él escribió cartas durante meses después de que nos mudamos. Nunca recibió una sola respuesta. Eso no es cierto. Encontré sus cartas. Ella envió decenas. Él nunca respondió porque nunca las recibió. Frunció el ceño. Él escribía cada semana. Incluso revisábamos el buzón juntos. Entonces algo encajó en mi mente. ¿Vivía alguien más con ustedes en ese momento? Pregunté. Mi madre respondió lentamente. ¿Por qué? Saqué la última carta, la que lo explicaba todo. No era de Tamsin, sino de su abuela, dirigida a la madre de Tamsin.
Intercepté todas sus cartas. Ella no necesita distracciones. Que crea que él siguió adelante. Se merece algo mejor. Vi a la madre de Miles leerla, con las manos temblando. Dios mío, susurró. Nunca lo supieron. No, respondí. No lo supieron. Cuando llegué a casa, me senté en el patio trasero, el teléfono en la mano, mirando el nombre que nunca creí volver a marcar. Miles contestó en el segundo tono. Celeste. Encontré las cartas, dije. Y la verdad. Silencio. Creo que tú y Tamsin pasaron 20 años creyendo que fueron abandonados. Pero la verdad es que alguien se aseguró de que nunca tuvieran una oportunidad. Exhaló. Entonces, ¿fue real? Sí. No preguntó qué quería. No pidió perdón. Solo dijo, gracias por decírmelo. Y colgó. Me quedé allí sentada, mirando los árboles, el cielo, el pasado. ¿Fui yo el reemplazo? ¿El consuelo? Tal vez al principio, pero en algún punto nos convertimos en algo más. Algo que, por un tiempo, se sintió real. Aunque lo real no siempre dura. Ella apareció en mi puerta sin maquillaje, sin pendientes, sin máscara. Tamsin se veía mayor de lo que recordaba. No por el paso del tiempo, sino por lo que el arrepentimiento hace con un rostro. Estaba de pie en mi porche como una desconocida, con miedo de tocar la puerta. La abrí antes de que encontrara el valor. Necesito hablar, dijo. Yo no. Por favor, Celeste. Algo en su voz me detuvo. No era culpa. Ni siquiera desesperación. Era agotamiento. De ese que se asienta en los huesos cuando ya no te quedan maneras de fingir. Me hice a un lado. Nos sentamos frente a frente en mi pequeña cocina. La mesa entre nosotras era como un campo de batalla. No ofrecí café. Ni una palabra amable. Solo silencio. Lo amaba, dijo en voz baja. Lo sé. Lo amaba antes de que tú lo conocieras. Fue mi primer todo. Pero se mudó y nunca supe más de él. Porque tu abuela interceptó sus cartas. Sus ojos se agrandaron. ¿Lo sabes? Las encontré. Todas. Parecía alguien que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Pensé que me había olvidado. Que me reemplazó. Así que cuando te conocí en la universidad y estabas con él, me dije que ya lo había superado. Que no importaba. Pero sí importaba. Asintió. Al principio me hice tu amiga solo para estar cerca de él, confesó. Pero luego empecé a quererte de verdad. Como amiga. Como familia. Esa parte no fue fingida. Igual te acostaste con él. No fue planeado, dijo rápido. Ocurrió hace 3 meses, en la fiesta de fin de año de su empresa. Ambos bebimos demasiado. Un momento estábamos riendo y al siguiente, no, la interrumpí. No me des los detalles borrosos. Tamsin se estremeció. No estoy aquí para justificarlo. Solo necesitaba que supieras que no fue algo que se prolongara durante años. No fue un romance oculto por tanto tiempo. ¿Crees que eso lo hace mejor? No, su voz se quebró. No. Creo que lo hace peor. Porque significa que ambos sabíamos que estaba mal. Y aún así lo hicimos. Me puse de pie, con los brazos cruzados. Dime algo. ¿Pensaste que él iba a dejarme? ¿Te prometió eso? Vaciló. Y fue suficiente. ¿Te dijo que te amaba? Presioné. Sí, susurró. Después de que te fuiste, vino a mí y dijo que no sabía lo que quería. ¿Y tú creíste que eso era amor? No respondió. Claro que lo creíste, dije. Llevas 20 años aferrada al fantasma de un chico que nunca tuvo la oportunidad de crecer. Eso no es justo. No lo es. Espeté. ¿Crees que no sé lo que se siente? Aferrarse a alguien que dejó de elegirte en el momento en que dejaste de serle conveniente. Desvió la mirada, mordiéndose el labio para no llorar. Casi sentí lástima por ella. Casi. Simplemente, siempre imaginé que si Miles y yo alguna vez teníamos una oportunidad de estar juntos, se sentiría como volver a casa, dijo. Pero no fue así. Se sintió mal. Como si estuviéramos fingiendo que no nos habíamos convertido en personas distintas. Tú lo hiciste. Él también. Y tú también. Asintió. Me mudo a Seattle.
Me ofrecieron un trabajo. Necesito ir a un lugar donde todo no me recuerde lo que arruiné. No le pedí un abrazo de despedida. No lloré cuando se fue. Sentí como si una puerta se hubiera cerrado. Una que necesitaba cerrarse desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mi madre vino a casa. Se paró en mi cocina, estudiándome como si fuera un rompecabezas que nunca había logrado resolver. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto?, dijo. Ya lo hice. Exhaló. Siempre te dije que mantuvieras unida a la familia. Que el perdón era la clave. Lo sé. Pero estaba equivocada, añadió, con la voz baja. Pensé que quedarme me hacía fuerte. Pero ahora veo que solo me hizo desaparecer. ¿Estás segura de lo que hizo? Quiero que lo sepas, continuó, que, pase lo que pase ahora, estoy orgullosa de ti. No dejaste que nadie más decidiera tu valor. No tuve palabras. Solo asentí. Después de que se fue, le envié un mensaje a Jude: cena este fin de semana. Solo tú y yo. Sin fantasmas. Su respuesta llegó rápido: sábado. Yo llevo el vino. Tú llevas las historias. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ilusión por algo. La primavera llegó en silencio ese año. No con la explosión ruidosa de flores silvestres o el zumbido repentino de las abejas, sino de maneras más suaves, como la luz que se quedaba un poco más en las tardes, o la brisa que traía calor en lugar de recuerdos. Llevaba 6 meses en mi nuevo hogar en Greenville. El adosado no era grande, pero era mío. El suelo crujía en lugares extraños, la pintura aún olía levemente a nueva, y había mañanas en las que despertaba y, por un segundo bendito, olvidaba que mi vida se había derrumbado para hacer espacio a esta nueva. Ese sábado, Jude apareció con una botella de vino tinto y una bolsa de comestibles. No preguntó si podía cocinar. Simplemente se metió en mi cocina como si perteneciera allí, como si no necesitara permiso. ¿Esto es ajo o un meteorito pequeño?, preguntó, sosteniendo un bulbo con fingida sospecha. Reí. Ambos. Depende de cuánto uses. La cena fue sencilla: pasta, pan, una botella de vino compartida, y una conversación que iba y venía entre viejas cicatrices y nuevos comienzos. Después, nos sentamos en el pequeño porche trasero, viendo cómo el cielo se desvanecía en estrellas. ¿Alguna vez piensas en lo que dirías?, preguntó. Si pudieras volver atrás y hablar contigo misma hace un año. Lo pensé por un momento. Le diría que la casa estaría más vacía, pero su corazón no, y que está bien llorar algo, incluso si tú misma fuiste quien se alejó. Asintió. Yo me diría que el duelo no es un callejón sin salida. Es solo una curva en el camino. No nos besamos esa noche. No hacía falta. Había algo sagrado en no apresurarse, en construir algo lento, ladrillo por ladrillo. El amor, estaba aprendiendo, no siempre llega envuelto en fuegos artificiales. A veces llega en forma de alguien que sabe sentarse contigo en silencio y no llenarlo. Unas semanas después, Mira pintó un mural en la pared de su habitación: azules, dorados y blancos suaves. Lo llamó el nuevo comienzo de mamá. No la detuve. La dejé dejar su huella en este nuevo capítulo 2. Rowan volvió a casa por el verano y me sorprendió al traer a alguien con él. Una chica llamada Kat. Era callada y amable, y lo miraba con ese tipo de mirada que no da nada por sentado. Me cayó bien de inmediato. Incluso mis padres eran distintos ahora. Mi madre, quien alguna vez juró que su papel era mantener unida a la familia soportando en silencio, se unió a un grupo de voluntariado que visitaba refugios locales. Mi padre la llevaba en coche 2 veces por semana y comenzó a escribir poesía. Era mala poesía, pero era algo nuevo. Entonces, un día, sin previo aviso, Miles llamó. No estoy llamando para arreglar nada, dijo rápidamente. Solo quería que supieras que lo siento. Por todo. No solo por lo que hice, sino por cuánto tiempo te dejé sola en ese matrimonio. No dije mucho, pero escuché. Y cuando colgué, no sentí rabia. Solo una leve punzada. Como tocar una cicatriz que finalmente ha dejado de sangrar. Más tarde esa semana, me encontré de nuevo en la misma gasolinera donde conocí a Jude por primera vez. El cielo estaba nublado, los surtidores seguían fallando, y la pequeña mesa del café ahora estaba rodeada de plantas en macetas y tazas de viaje a la venta. Él alzó la vista desde detrás del mostrador, con los ojos iluminados. Tú otra vez, dijo. Nunca terminaste de contarme el resto de tu historia. Sonreí.
Es porque todavía le estoy escribiendo. Nos sentamos, esta vez uno al lado del otro. Sin pasado del cual huir. Sin futuro que perseguir. Solo dos personas, exactamente donde debían estar. Y por primera vez, no contenía la respiración esperando el próximo golpe. No esperaba ser reemplazada, traicionada o abandonada. Solo estaba allí. Viva. Forjada por el fuego. Y finalmente libre. Historia 2. Fui el único hombre en una casa dominada por mujeres. Ellas llamaban todo solo para chicas, hasta que dejé de pagar sus cuentas. Hola, Reddit. Me llamo Nathan, tengo 28 años, y prácticamente toda mi familia, al menos la parte que me habla, está formada por mujeres, mi madre, mis dos hermanas mayores Amanda y Taylor, de 31 y 33 años, y tres tías, dos hermanas de mi madre y una que se casó con mi tío. Crecí en una especie de culto femenino, pero no del tipo acogedor donde se te aprecia. Mi padre desapareció tras un divorcio amargo cuando yo era niño, y desde entonces no se ha sabido nada de su familia. Así que sí, crecí siendo el único hombre de la casa, constantemente recibiendo comentarios como eres igual que tu padre cada vez que no estaba de acuerdo con algo. Mi madre tenía un carácter cambiante, dulce un momento, fría al siguiente si no seguía sus reglas. Hace unos años, ella y su hermana comenzaron a organizar fines de semana exclusivos para mujeres. Todo empezó con una película, creo que Los Vengadores, y al parecer lo pasaron tan bien que comenzaron a hacer planes cada 2 semanas, salidas, cenas, spa, bolos, incluso partidos de béisbol. Muchas de esas actividades ni siquiera son exclusivamente femeninas, pero aún así, nunca me invitaron. Cada vez que compartían fotos en el grupo familiar o hablaban emocionadas sobre lo bien que lo habían pasado, yo solo respondía con un emoji de pulgar arriba y seguía con mi día. Intentaba hacer como si no me afectara. Pero la verdad es que no soy un primo lejano ni un amigo ocasional. Soy su hijo, su hermano. Y soy quien más las ha ayudado. Durante años le he dado dinero a mi madre cada mes para ayudar con las cuentas. Ayudé a una de mis tías a pagar su coche. Una de mis hermanas estuvo sin trabajo durante 3 meses y fui yo quien cubrió su alquiler. Nunca lo he mencionado para que me lo agradezcan. Me criaron con la idea de que hay que apoyar a la familia, incluso cuando a veces cuesta. Pero ellas no me tratan como si importara. Mis hermanas, en cambio, son tratadas como reinas. Cada vez que alguna consigue algo tan sencillo como un empleo o cocina un plato nuevo, el grupo familiar se llena de mensajes como orgullosa de ti o eres increíble, cariño. El año pasado, cuando compré un refrigerador nuevo para mi madre porque el suyo se había estropeado, apenas me dijo, está bien, como si fuera un vecino cualquiera prestando ayuda. Sé que quizás sueno resentido, pero ¿quién no lo estaría? Imagina ser el único hombre en una familia que esperas apoyar por ser el hombre, y que te traten como si fueras un simple plan de emergencia. Si desapareciera mañana, lo único que extrañarían de mí sería el dinero. Lo más irónico es que ellas presumen de ser un grupo unido, amoroso, defensor de la sororidad, del apoyo entre mujeres y esa energía de lealtad incondicional. Pero han construido un círculo cerrado donde no soy bienvenido, a menos que sea día de acción de gracias o alguien necesite un transporte al aeropuerto. Después de 2 años de esta dinámica, las cosas se volvieron aún más evidentes. Planeaban salidas frente a mí, mientras yo estaba en la sala de la casa de mi madre, y ni siquiera fingían invitarme. Ni una sola vez dijeron, ¿quieres venir? Me volví invisible. En una ocasión intenté bromear, supongo que necesito dejarme crecer el pelo y cambiarme el nombre para poder unirme al club. Silencio total. Una de mis tías soltó una risa forzada y mi madre ni siquiera apartó la vista de su teléfono. Cada vez que mencionaba sentirme excluido, me ignoraban o decían que estaba haciendo todo sobre mí. Curiosamente, eso mismo le decían a mi padre antes de que se fuera. Así que tal vez sí me parezco a él, después de todo. Lo que más me dolió fue seguir creyendo que no lo hacían con mala intención. Pensaba que tal vez no se daban cuenta de cómo me hacía sentir. Que quizás lo estaba exagerando. Pero tras 2 años sin invitaciones, sin gestos de agradecimiento, simplemente tratándome como un miembro de segunda clase, dejé de justificar su comportamiento. Y no se trata solo de ser excluido. Es la actitud, la arrogancia, la forma en que me tratan. Como una billetera con patas, un personaje de fondo. Y aún así, se desviven las unas por las otras. Una de mis hermanas quiso redecorar su salón y, sin dudarlo, 3 de ellas dejaron todo y aparecieron con catálogos de pintura en mano.
Yo ofrecí ayudar a mi madre con la secadora rota y me respondió, tal vez deberías dejar eso a los profesionales. Genial. Entendido. A estas alturas, lo de solo para chicas ya no era una simple temática simpática. Se había convertido en una excusa. Una forma clara de decirme que no pertenezco, que no soy uno de ellos ni lo seré jamás. Y todo eso estaría bien, si no dependieran de mí para todo cuando las cosas se torcían. No dije nada de inmediato. Me lo guardé. Pero en el fondo sabía que esto tenía que cambiar. O aceptaba esta dinámica para siempre, o finalmente la llamaba por su nombre, favoritismo, derecho asumido, y falta de respeto. Puede que me hayan criado para ser el chico bueno de la familia, pero incluso yo tengo un límite. Todavía no había llegado a ese punto, pero me estaba acercando. A mediados de enero, era un sábado y acababa de terminar de trabajar cuando me di cuenta de que no había oído nada sobre el cumpleaños de Lisa. Normalmente, a estas alturas, ya habría recibido un mensaje tipo reserva a las 7, seguido de capturas de menú carísimo. Pero esta vez, silencio total. Raro. Le escribí a mi hermana. Nada. Le escribí a mi madre y me respondió 5 horas después con, ya hicimos algo el fin de semana pasado. Lisa se va de viaje. Sin previo aviso. Sin invitación. Sin nada. Le pregunté, ¿ya celebraron la cena de cumpleaños de Lisa? Y ella solo contestó, sí, una noche de chicas, nada más. Mira, no es por la cena. No es la comida, ni la tarta. Es el patrón. Me están diciendo, una vez más, que no hacía falta que estuviera allí. Fueron a ese restaurante de carnes en el centro, el mismo al que las llevé por primera vez en 2019. Qué curioso que ahora se haya vuelto solo para chicas, justo cuando están disfrutando de los lugares que yo les presenté. Y esta vez, no me quedé sentado pensando que hice mal. Solo lo clasifiqué como, ya veo. Para ustedes soy completamente prescindible. Lo peor es que ya le había comprado un regalo. Había sacado tiempo en mi semana para conseguirle ese set de tés herbals exóticos que mencionó al pasar en una conversación al azar, meses atrás, en otoño. Lo recordé. Lo compré. Lo envolví. Incluye una tarjeta. No hago las cosas a medias. Creo en hacer lo correcto por las personas, incluso cuando apenas notan que existes. Lo dejé en su casa como si fuera una entrega de Amazon. Ni una llamada. Ni un abrazo. Solo un mensaje de texto al día siguiente que decía, gracias. Ese fue el momento en que algo cambió para mí. No por la cena. Ni siquiera por el regalo. Fue darme cuenta de que soy una ocurrencia tardía. El tipo que solo recuerdan después de la diversión y solo porque tal vez traiga algo. No me quejé. No discutí. No hice sentir culpable a nadie. Porque entendí lo que se respeta en esta familia, no es el esfuerzo, ni el sacrificio. Es ser parte del grupo. El club de chicas. El círculo interno. Si no encajas, no se te reconoce. Da igual lo que hagas tras bambalinas. Eso no se publica en redes. Eso no recibe mensajes de agradecimiento. Eso simplemente se ignora. Así que, cuando la gente me pregunta por qué no dije nada antes, es porque no quería parecer rencoroso. Les dejé tener sus noches de chicas, sus días de spa, sus bromas internas. Nunca quise entrometerme. Pero ahora ya no es solo tiempo entre chicas. Es tiempo en familia, excluyéndome a mí, el único que no les apetece incluir. Esa semana tomé una decisión, no más esfuerzos adicionales. No iba a seguir buscando aceptación y esforzarme por obtener algo que nunca me iban a dar. El respeto no debería ser una recompensa por callar y seguir dando. Así que me retiré un poco. No de forma dramática. Solo empecé a decir no un poco más. Mi tía me preguntó si podía ayudarla a arreglar la puerta del patio. Le dije que estaba ocupado. Mi madre necesitaba ayuda otra vez para entender el portal de su seguro médico. Le dije que llamara a la compañía. Mi hermana me pidió dinero prestado por tercera vez en el año. Le dije que no era buen momento. Uno pensaría que les incendié la casa. 2 días después, recibí un mensaje pasivo-agresivo de mi madre que decía, algunas personas cambian cuando tienen dinero. Ni siquiera respondí. Me di cuenta de que no solo esperaban que ayudara. Contaban con ello. Se sentían con derecho a mi tiempo, mi dinero, mi atención. Pero no a mi presencia. No a mi voz. No a un lugar en la mesa.
Soy lo suficientemente útil para financiar a la familia, pero no lo suficiente como para formar parte de ella. Así que no me dolió la cena de carne. Me dolió ser siempre el único excluido. Me dolió que ni siquiera vieran eso como algo injusto. Y créeme, ya estaba notando cómo se preparaban para algo más. Había empezado a circular en el chat familiar la idea de una escapada veraniega. La llamaban un viajecito a la playa, nada grande, pero yo sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. Como todos los años, por marzo las mujeres de mi familia comienzan a emocionarse con el viaje anual a la playa. Es una tradición, alquilan una casa por una semana y cada una lleva comida. Algunas no hacen nada más que subir selfies fingiendo que cocinaron. Y, como siempre, yo me encargo de la mayor parte del trabajo. Literalmente y financieramente. He estado cubriendo el depósito de la casa y en ocasiones incluso más. Porque, aparentemente, ser el tipo responsable de la familia también significa que eres el cajero automático designado. Pero este año, nada. Ni una sola palabra. El grupo de WhatsApp estaba extrañamente callado. Al principio pensé que tal vez estaban reduciendo gastos. Pero luego empecé a notar cosas. Publicaciones en Instagram con pies de foto como el sol llama, bolsas de compras con ropa de playa, frases como cuerpo de vacaciones y cuentas regresivas escritas por mis hermanas como si se estuvieran preparando para una sesión de fotos. Incluso mi tía me preguntó con total naturalidad si aún tenía esa nevera portátil grande. Sin mencionar el viaje. Solo pequeñas pistas aquí y allá. No hacía falta ser Sherlock Holmes para unir las piezas. Estaban organizando el viaje a la playa. El mismo que normalmente financio yo. El mismo del que todos dijimos el año pasado que era una tradición maravillosa. Solo que, al parecer, esta vez ya no formaba parte de la lista. Y aquí es donde se vuelve absurdo. En diciembre, después de Acción de Gracias, tuvimos una conversación sin importancia, donde bromeé diciendo, supongo que otra vez pagaré la casa de la playa, para que no terminen en una cabaña sin aire acondicionado. Se rieron como si estuviera contando chistes y respondieron cosas como eres el mejor o te la debemos. Eso fue todo. Esa fue toda la reunión de planificación. Y aparentemente, eso bastó para que siguieran adelante. Como si ya estuviera confirmado como patrocinador no oficial. Planeando el viaje, eligiendo la casa y hasta usando mi nombre para la reserva. Pero nunca se tomaron la molestia de decirme que lo estaban convirtiendo en un evento solo para mujeres. Descubrí el detalle final por casualidad. Una de mis tías dejó un comentario en una publicación de mi hermana, qué emoción por nuestra semana en la playa. Gracias otra vez por reservarlo a nombre de Nathan. Juro que en mi cabeza sonó como si el disco se rayara. A ver si lo entiendo bien, se van de vacaciones sin mí, a mi costa, usando mi nombre, y no pensaban decirme nada hasta que se procesara el depósito. Eso no es familia. Es robo organizado en chanclas. Y, a estas alturas, ni siquiera estaba molesto. Era casi cómico. Como ver a unos niños pequeños tratando de robar un banco con crayones y una identificación falsa. Lo suficientemente tonto como para ser valiente. Pude haber explotado el grupo familiar. Pude haberlos confrontado y armar un escándalo. Pero, ¿para qué? No me escuchan cuando hablo. Solo me escuchan cuando actúo. Así que hice lo que cualquier persona sensata haría. Inicié sesión en el portal de reservas, cancelé la solicitud pendiente y eliminé mi tarjeta de la cuenta. Sin advertencia. Solo desapareció. La reacción fue inmediata. En menos de 24 horas, recibí la primera oleada de mensajes. Al principio, eran suaves, confundidos, oye, algo anda mal con el pago. Luego llegaron los pasivo-agresivos, pensé que tú te encargarías. Y después, mi favorita, ya les dijimos a los niños que íbamos a ir. Esto no es justo. ¿Justo? Reservan unas vacaciones a mis espaldas, usan mi tarjeta y no me invitan porque no nací con el género correcto, y hablan de justicia. No respondí. No porque estuviera molesto o dramático. Sino porque el silencio también es una respuesta completa. Quisieron fingir que no existía. Perfecto. Yo les devolví el favor. Tranquilo. Sin dramatismo. Y para dejar el mensaje aún más claro, reservé una cabaña en la montaña para la misma semana. Me llevé a un par de amigos. Sin anuncios. Sin publicaciones de venganza. Solo una foto de nosotros asando carne en la terraza, riendo por alguna tontería, con una fogata de fondo y paz en el aire.
Eso sí era una verdadera energía de vacaciones. Un viaje donde nadie espera que pagues todo y, aún así, te dejan esperando fuera. Aparentemente, solo esa imagen desató el colapso. No vi el caos en el grupo en tiempo real porque lo tenía silenciado. Pero uno de mis primos me envió una captura de pantalla después. Pánico total. No tenían alquiler. No había plan B. Resulta que, cuando quemas puentes con el tipo que reserva y paga todo, el ferry mágico de las vacaciones no aparece a rescatarte. Aún así, me mantuve elegante. Sin indirectas. Sin te lo dije. Solo silencio. Y malvaviscos en mi cabaña, mientras ellos corrían como concursantes arruinados de reality show, tratando de construir unas vacaciones con vibras y toallas prestadas. Y aquí viene lo más enfermo de todo, ninguna se disculpó. Ni una. Trataron de darle la vuelta, como si yo hubiera fallado. Como si fuera mi culpa no recordarles que usar mi nombre y tarjeta requiere, ya sabes, mi consentimiento real. El nivel de derecho que sienten es olímpico. No me respetan, pero esperan que aparezca como patrocinador invisible de su diversión. Y cuando no lo hago, de pronto yo soy el problema. Querían un viaje solo de chicas. Lo tuvieron. Solo que no fue la versión de lujo a la que estaban acostumbradas. Porque esa versión requería de mí. Después del desastre vacacional, no hice una escena. No escribí mensajes explicando mis razones. No dejé frases dramáticas en el grupo. Simplemente dejé de responder. Sin discursos. Sin portazos. Corté el cable como un técnico desconectando la electricidad de un edificio condenado. Silencioso. Definitivo. Y sin ninguna preocupación por lo que aún estuviera encendido por dentro. Durante un tiempo, casi me convencí de que habían captado el mensaje. El grupo estaba seco. Nada de puedes ayudarme con. Ninguna invitación falsa. Solo silencio absoluto. Lo cual, en mi familia, era como oír a un perro no ladrar cuando alguien toca la puerta. No se sentía pacífico. Se sentía cargado. Como si se estuvieran reagrupando. Y entonces vino la prueba del sofá. Mi hermana mayor me mandó un mensaje el lunes por la mañana. Una sola línea. Oye, ¿puedes ayudarme a subir mi nuevo sofá? Los de la entrega no suben escaleras. Sin saludo. Sin cómo estás. Directamente al mismo tono de siempre. Como si solo hubiera puesto pausa, no stop. No respondí. Leí el mensaje mientras le daba un mordisco a mi burrito de desayuno y seguí desplazándome. El martes, tía Lisa me escribió con un hola, cariño de esos llenos de azúcar, seguido de una petición para ayudarla a disputar un cargo en su tarjeta de crédito. Dijo que la página web era confusa y no quería llamar a nadie. Le respondí con el número que aparece en el reverso de la tarjeta. Todavía funciona. No dijo nada más. El miércoles por la mañana recibí la llamada. Para ponerlo en contexto, mi madre solo llama cuando alguien muere o cuando quiere algo tan complicado que no puede explicarlo por mensaje. Así que cuando vi su nombre en la pantalla, respondí más por curiosidad que por preocupación. No perdió ni un segundo, tu hermana tuvo un accidente esta mañana. El coche quedó destruido. Está en el hospital. Es grave. Dicen que necesita cirugía. Tiene la pierna muy mal. Estamos intentando reunir el dinero, pero está difícil. Ni un hola. Ni una introducción. Solo una línea directa al pánico. Me detuve. Algo no cuadraba. Para empezar, no dijo cuál hermana. Ni un nombre. Ni qué hospital. Ni siquiera usó ese tono dramático que siempre pone cuando realmente está afectada. Así que pregunté, directo, ¿dónde está? En St. Thomas, respondió demasiado rápido. No dejan entrar a nadie ahora mismo por todos los estudios que le están haciendo. Están siendo muy estrictos con el acceso. Siguió sin decir un nombre. Le dije que llamaría directamente al hospital. Su tono cambió de inmediato, no hagas eso. Ella entra y sale. No podrán confirmar nada. Es demasiado pronto. No discutí. Solo dije está bien y colgué. Abrí Instagram. Revisé las cuentas de mis dos hermanas. Mi hermana mayor no había publicado en un día, lo cual no era raro. Pero mi hermana menor acababa de subir una foto de un cappuccino, con su nombre mal escrito en el vaso, y el pie de foto decía, el barista nunca lo va a escribir bien llorando de la risa. Sonrisa enorme.
Maquillaje completo. Suéter acogedor. No exactamente el aspecto de alguien que acaba de salir de cirugía. Verifiqué la hora de publicación, hacía 7 minutos. Si realmente estaba en el hospital, entonces ahora le sirven café artesanal con arte en la espuma. Me recliné en la silla, con el teléfono aún en la mano, y me quedé mirando la pantalla. Mi propia madre había inventado un accidente de coche, una cirugía, una emergencia, solo para presionarme por dinero. Y lo que más me impactó no fue la mentira. Fue lo poco que se esforzó. Sin lágrimas falsas. Sin preparación emocional. Sin manipulación sutil. Solo una mentira automática, vacía, como si estuviera ordenando comida para llevar. Así de habitual se había vuelto, usar desgracias falsas para exprimir mi cuenta bancaria como si fuera un cajero sin opción a cerrar. No llamé a nadie. No respondí mensajes. Solo lo dejé así. A la mañana siguiente, el grupo familiar se activó con tonterías vagas. Mi madre lanzó un mensaje pasivo, gracias a todos los que se unieron ayer. Me recuerda por qué la familia importa. Traducción, no conseguí lo que quería de él, pero fingiré que el plan funcionó. Luego Lisa escribió, algunos simplemente hacemos más. Y está bien. Cerré la aplicación. Ya no estaba sorprendido. Estaba harto. Esto no era una confusión. No era una reacción exagerada. Era un fraude emocional calculado. Era mi propia madre inventando un accidente porque mi silencio amenazaba el flujo de dinero. Pasé la siguiente hora organizando capturas de pantalla, cada vez que me pidieron dinero, cada favor de último minuto, cada mensaje cargado de culpa que había ignorado hasta entonces. Lo guardé todo en una carpeta del móvil titulada, para recordar. No para avergonzarlos. No para enviárselo a nadie. Solo para asegurarme de no olvidar hasta dónde llegaron cuando dejé de ser su chivo expiatorio. Ese silencio, esa calma, no solo era satisfactoria. Era liberadora. Y entonces llegó el golpe final, el sábado por la noche. Mi madre volvió a escribir. Sin introducción dramática. Sin emergencia falsa. Solo, ¿puedes ayudar con el alquiler este mes? Las cosas han estado difíciles. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. La miré fijamente. Escribí, el mejor esfuerzo de todos se parece mucho a mi peor momento. Envié. Silencié. Ni esperé respuesta. Bloqueé su número por el fin de semana. Solo para disfrutar 48 horas sin interrupciones. No porque estuviera enojado. Sino porque estaba claro. El asunto de cortar lazos es que el silencio no es lo primero que sienten. Lo que sienten son las consecuencias. Y cuando dejé de ayudar, no dejé una nota. No di una advertencia final. Solo desconecté la energía y me fui. Tomó unas 2 semanas para que las grietas empezaran a mostrarse. Luego todo comenzó a derrumbarse, rápido. La primera en la zona de impacto, mi hermana mayor, Amanda. Había estado conduciendo un coche para el que yo, técnicamente, había firmado como cosolicitante hace 2 años. Historia larga resumida, no calificaba sola. Me rogó, solo pon tu nombre. Yo me encargo de todo. Y durante un tiempo, lo hizo. Hasta que después del escándalo del viaje, removí silenciosamente mi nombre. Hice todo el trámite legal hace un mes. Le avisé. Me ignoró. No insistí. Solo me salí del asunto. Resulta que tenía 3 pagos atrasados con el concesionario. Vinieron a buscar el coche en pleno día, justo fuera de su trabajo. Un compañero de trabajo lo grabó todo. Llamó a mi madre llorando, como una adolescente castigada. Mi madre me escribió, ¿cómo pudiste hacerle esto? ¿Hacerle esto? Yo no llamé al del embargo. Solo dejé de limpiar sus desastres. Ese mismo fin de semana, me llamó la compañía eléctrica. Mi nombre aún aparecía en la cuenta de la casa de mi madre. Pensé que ya lo había transferido. Aparentemente no. No había pagado en 2 ciclos de facturación. El saldo rozaba los $600. Estaban a punto de cortarle la luz. Así que la pagué. No. Llamé a la compañía, retiré mi nombre de inmediato y dejé que el sistema se encargara del resto. Ese lunes, estuvieron sin electricidad durante 36 horas. Mi madre me envió un mensaje diciendo algo como, vaya, de verdad que ya no te importa, ¿eh? Tenía razón. No me importaba. Luego vino el golpe del alquiler devuelto. Mi hermana menor,
Taylor, estaba alquilando un apartamento de 2 habitaciones que compartía con una amiga. Pero había estado usando dinero del fondo familiar para mantenerse a flote. Y el fondo familiar, sí, básicamente era yo. Una vez dejé de transferirle dinero, se vino abajo rápidamente. Su compañera de piso publicó una indirecta bastante clara en Facebook: algunas personas no están hechas para las responsabilidades de la vida adulta. Muy sutil. En menos de 3 días, Taylor estaba de vuelta en casa de mamá, durmiendo en el sofá y culpando al ambiente tóxico. Supongo que el arrendador tampoco se tragó esa excusa. Para la tercera semana, tía Lisa empezó a vender muebles en Facebook Marketplace. Eso, en sí mismo, no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue la descripción que puso en una mesa de café usada de $90, familia pasando por dificultades debido a una traición. Por favor, ayuden si pueden, ¿traición? Leía eso mientras tomaba café y casi lo escupo. Estas personas estuvieron tan acostumbradas a vivir de mí durante años, que en el momento en que el tren de la abundancia se detuvo, lo interpretaron como una traición. Y aquí viene lo peor: alguien, todavía no sé quién, intentó abrir una nueva tarjeta de crédito usando mi nombre. Todavía tenían algo de correo viejo mío, tal vez suficiente para iniciar una solicitud. Recibí un correo de alerta por intento de fraude, lo marqué, lo rechacé y bloqueé todo. Ni siquiera confronté a nadie. Si querían jugar sucio, que lo intentaran. Solo se estaban exponiendo más. La siguiente noticia que llegó fue que la cuenta bancaria de mamá había sido congelada por sobregiro. Llamó llorando a mi tía diciendo que tuvo que cancelar un procedimiento dental próximo porque no todos tenemos la suerte de ignorar a la familia. La misma mujer que fingió un accidente de coche hacía 2 semanas ahora usaba caries como chantaje moral. A mediados de mes, mi primo me escribió en privado: solo para que sepas, están tratando de convencer al tío J para que intervenga. Le dijeron que los cortaste sin razón. Ese mismo día, el tío J me llamó para reírse del asunto. Él no es técnicamente familia, solo un viejo amigo de mi padre que se mantuvo cerca de vez en cuando, pero tiene su vida y su propia familia. Es un tipo firme. Me dijo: ¿de verdad que te pintaron como el villano? Le respondí que me daba igual. Que lo hicieran. Porque aquí está el punto clave: en el momento en que dejé de financiar el espectáculo, todo el decorado se derrumbó. No hubo más vacaciones, ni viajes, ni ayuda con cuentas, ni trámites de seguros, ni respaldo. No estaban enfadados porque yo cambiara. Estaban enfadados porque ellos tuvieron que hacerlo. Un día, Taylor me llamó directamente. Primera llamada suya en meses. La dejé sonar hasta el buzón de voz. Luego me escribió: ¿podemos al menos hablar de por qué estás actuando así? ¿Solías ayudar? Sí. Solía ayudar. Cuando había un poco de respeto mutuo. O al menos la ilusión de que lo había. Pero después de las mentiras, las estafas, el egoísmo, el silencio no fue venganza. Fue cordura. Luego vino la emergencia hospitalaria. No la falsa. Esta fue real. Tía Lisa tropezó en el trabajo y se fracturó la muñeca. Necesitaba una cirugía ambulatoria. Algo menor, pero al parecer el deducible era alto. Me escribió un párrafo diciendo que nadie más podía ayudar en ese momento y que sabía que yo no quería saber nada de ellos, pero que esto era diferente. ¿Diferente? Cuando yo me rompí la muñeca hace 4 años, pagué todo de mi bolsillo. Y no recibí ni una llamada. Ni un mensaje de apoyo. Solo me mandaron un meme burlándose de cómo los hombres no saben descansar. Dejé su mensaje en visto. Y eso debió ser la gota que colmó el vaso para ellos, porque después de eso se volvieron completamente delirantes. Mi madre escribió en el grupo familiar, que aún tengo silenciado: no necesitamos la ayuda de nadie. Algunas personas solo quieren ver fracasar a los demás cuando dejan de ser útiles. Tía Lisa comentó debajo: eso pasa cuando alguien cree que el dinero equivale a moralidad. Intentaban darle la vuelta a la historia. Como si fueran víctimas de un dictador tiránico que les quitó el almuerzo gratis. Como si no hubieran pasado años en piloto automático, pasándome cuentas y esperando que yo sonriera y pagara. Y para rematar, intentaron contactar a mi jefe. No es broma. Alguien, probablemente Amanda, envió un correo al buzón general de mi trabajo diciendo que había abandonado a mi madre enferma y que eso estaba afectando mi salud mental y mi desempeño laboral. El mensaje era tan absurdo que Recursos Humanos me lo reenvió y me preguntó si todo estaba bien. Me reí, dije: drama familiar, y lo dejaron ahí.
Ese fue el día que cambié mi número. Sin discursos. Sin despedidas dramáticas. Solo terminé. Misma ciudad. Mismo trabajo. Mismo apartamento. Pero corté todo lo que usaban para jalarme de vuelta. Y esta vez, para siempre. Sin más oportunidades. No era un voy a ignorarlos. Era un ya no existen para mí. No lo anuncié. Dejé que siguieran escribiendo al vacío. Que se dieran cuenta solos cuando sus llamadas ya no entraban y sus mensajes en el grupo no recibían respuesta. Por primera vez en años, no estaba en espera. No había emergencias a medianoche. Ni peticiones para pagar una cuenta. Ni culpas falsas por cumpleaños olvidados. Solo una línea limpia y silenciosa donde antes había caos. El único con quien seguí en contacto fue el tío Ye. Llamaba de vez en cuando con actualizaciones, como si me diera un resumen deportivo de un equipo al que dejé de apoyar. Aparentemente, Amanda está teniendo problemas con el transporte. Taylor está devorando la despensa de mamá como una plaga de langostas. Walisa ha estado empeñando muebles tan rápido que el salón parece una escena de crimen. Me preguntó si estaba bien. Le dije que mejor que nunca. Pero, en el fondo, sabía que el silencio no duraría. Esto no había terminado. Sabía que no había terminado. Porque uno no se desenchufa así nomás de un sistema completo de manipulación. Y simplemente esperan que te alejes sin más. Los parásitos no sueltan a su huésped tan fácilmente. Era sábado por la mañana. Tenía las ventanas abiertas, el café sobre la encimera y un poco de jazz sonando en mi altavoz Bluetooth. Paz total. Casi irreal, considerando el tipo de año que había tenido. El aire incluso olía limpio. Ese extraño silencio que se siente cuando todo está en equilibrio. Y entonces llegó el golpe en la puerta. No fue un toque educado. No fue el típico tienes un minuto, de vecino cordial. Fue un puño contra la madera, agresivo, como si alguien quisiera romper la armonía en lugar de hacer contacto. Abrí la puerta. Y allí estaba ella. Mi madre. No la versión de antes, la que horneaba galletas y obligaba a dar abrazos. Esta era otra versión. Cabello despeinado, mirada fija en mí, como si yo la hubiese empujado por un acantilado. Su boca ya se movía antes de que pudiera decir una palabra. ¿De verdad crees que así es como se trata a la familia? Soltó con rabia. ¿Crees que puedes echarnos a la calle y fingir que no existimos? Parpadeé. Sin un hola. Sin un podemos hablar. Solo acusaciones directas. Como si hubiese incendiado la casa y dejado una nota diciendo, arréglenselas. No respondí de inmediato. Solo la observé. La miré de verdad. Se la veía agotada. No por el trabajo ni por la edad. Cansada de semanas de mentiras, de maniobras, de culpar, sin entender por qué nada de eso funcionaba ya. Entonces dije. Tú elegiste esto. Eso fue todo. Calma. Firme. Sin gritar. Y eso fue lo que la hizo explotar. Eres igual que tu padre. Escupió como si fuera la peor ofensa. Frío, egoísta, desagradecido. Él abandonó a esta familia. Y ahora tú haces lo mismo. Me mantuve en el umbral, con los brazos cruzados. Sin ceder ni un paso. Papá se fue porque lo trataste como basura, respondí. Yo solo lo entendí antes. Me dio una bofetada. Palma abierta, directo al rostro. No lo bastante fuerte para hacerme retroceder, pero sí lo suficiente como para que el jazz que sonaba dejara de parecer apropiado. No reaccioné. Solo asentí, despacio, como si una ecuación matemática finalmente se resolviera. ¿Eso es lo único que te queda? Dije. Cuando la culpa deja de funcionar, cuando las mentiras ya no calan, ¿vuelves a lo básico? Ella empezó a caminar de un lado a otro, murmurando sobre que Taylor no tenía dónde ir, que Amanda estaba endeudada por mi culpa, que Lisa no podía organizar su vida del estrés que tenía. Luego señaló la calle y gritó. Estás aquí, en tu pequeño apartamento, viviendo tu vida, mientras tu familia se está hundiendo. ¿Te refieres a la familia que me usó como chequera y me dejó fuera de todo, excepto cuando algo necesitaba arreglarse? Pregunté. No respondió. En su lugar, agarró una maceta que tenía junto a la puerta. Una fea cerámica con forma de cactus que me había regalado alguien del trabajo. La lanzó escaleras abajo. La cerámica estalló. Tierra por todos lados. Ni parpadeó.
¿Crees que esto te hace fuerte? Gritó. ¿Crees que cortar con todos te hace mejor? Eres un cobarde. Un niño malcriado, igualito a tu padre. Entonces empezó a tirar cosas de mi pequeña mesa del patio. Volcó la silla plegable, lanzó el cenicero, sacó sus llaves y comenzó a rayar la pintura de la barandilla. Retrocedí un paso, saqué el móvil del bolsillo. Aún tranquilo. Ella seguía gritando. Te vas a arrepentir. Vas a morir solo, como él. Le dio una patada al panel del aire acondicionado. Se agrietó. No fue gran cosa. Solo lo suficiente como para ser estúpido. Fue ahí cuando marqué. No para amenazarla. No para advertirla. Llamé a la policía. Les dije que mi madre estaba invadiendo mi propiedad y causaba daños. Lo dije con el mismo tono con el que pediría comida. Ella me oyó. ¿Estás llamando a la policía a tu propia madre? ¿A la mujer que fingió una emergencia en el hospital, intentó robarme y acaba de dañar mi propiedad? Sí, eso estoy haciendo. Eres repugnante, escupió. Aprendí de la mejor, le respondí. No levanté la voz. No igualé su locura. Solo dejé que le calara que ya no era el mismo chico que decía sí a cada chantaje emocional. Ya no era el mismo que pagaba cuando olvidaban la factura del agua o agotaban el plan de datos viendo Netflix. Se acabó. La operadora de emergencia seguía en línea. Me preguntó si aún estaba allí. Dije que sí. Mi madre se quedó parada, temblando. No lloraba. Solo enfurecida. Como si no pudiera entender cómo alguien como yo, que siempre cedía, ahora no se quebraba. La vi encogerse un poco cuando comprendió que no estaba bromeando. Que realmente venía la policía. Retrocedió del porche. Me miró por última vez. Luego se giró y se marchó hacia su coche. Antes de subirse, gritó. No vengas arrastrándote cuando nadie te quiera. La miré y le dije. Prefiero no ser querido a ser usado. Aceleró. Las ruedas chillaron. Nada dramático. Solo el sonido de alguien fuera de control, desesperado por sentirse poderoso otra vez. 15 minutos después llegaron 2 agentes. Tomaron una declaración rápida. Les mostré la maceta rota, el panel agrietado, el rasguño en la barandilla. Todo estaba en video. Mi cámara del timbre había grabado el espectáculo en alta definición. Me ofrecieron presentar una denuncia formal. Les dije que sí. No porque quisiera que la arrestaran. Quería que quedara constancia. Al día siguiente, me llamó el tío Ye. Ya se había enterado. Las noticias vuelan cuando alguien como mi madre hace un escándalo en público. No se sorprendió. Solo me preguntó si estaba bien. Sí, le dije. Por fin me mostró quién es en realidad. Suspiró. Dijo. A veces, la gente no se enfada porque dejaste de ayudar. Se enfadan porque dejaste de creer que necesitaban ayuda. Colgué. Me quedé en medio de mi salón. Dejé que el silencio se instalara. Ella se fue. No físicamente. Sigue existiendo, sigue viviendo a 15 minutos de aquí. Pero la ilusión se esfumó. La idea de que cambiaría, que comprendería, o que al menos se haría a un lado si se lo pedía. Todo eso murió en el instante en que lanzó una maceta y rayó la barandilla de mi porche. Como una adolescente arañando el coche de su ex. Esa fue la ruptura final. No más mensajes. No más segundas oportunidades. No más excusas de sangre compartida. Solo yo, de pie entre los escombros de una familia que esperaba que lo sostuviera todo, y que me odió en el momento en que dejé de hacerlo. Una semana después, todo sigue en silencio. No un silencio falso. Silencio real. Sin zumbidos en el móvil. Sin falsas emergencias. Sin bombas de culpa envueltas en mensajes tipo solo pasaba a saludar. Es como si alguien hubiese presionado el botón de silencio en una comedia que ya llevaba demasiadas temporadas al aire. Después de que la policía vino aquel día, no intenté maquillar nada. Conté la verdad, me abofeteó, rayó la barandilla, lanzó una maceta por las escaleras, gritó como si yo fuera el mismísimo demonio. El oficial lo anotó todo y me preguntó si quería presentar cargos. Le dije que no, solo que lo documentara. Quería algo por escrito, por si volvía a ocurrir. Asintió y se fue. Pero el daño ya estaba hecho. Ese informe rompió cualquier fantasía que ella aún tuviera sobre mí. Ya no era el hijo que siempre callaba.
No la arrestaron, pero recibió una advertencia oficial. Y eso lo detestó. Tío Ye me dijo que les ha estado contando a todos que le arruiné la vida. Que elegí la ley antes que la sangre. Supongo que, en su mente, la sangre otorga inmunidad ante las consecuencias. Mientras tanto, su colapso fue la gota que colmó el vaso para los demás. Lisa cortó contacto 2 días después. Aparentemente, no quería estar asociada con alguien lo bastante inestable como para meter a la policía. Amanda se mudó temporalmente. Dijo que necesitaba espacio, pero en realidad ahora está durmiendo en sofás ajenos. Taylor sigue allí, pero apenas le habla a mamá. La casa es un polvorín, y ya no queda nadie para absorber el calor. ¿Y yo? Yo solo observo cómo todo se desmorona, desde la distancia. Cambié mi número. Bloqueé a todos excepto al tío Ye. Es el único que me habla como a un ser humano, no como a una tarjeta de débito con piernas. Me da actualizaciones, pero nunca me pide que lo arregle. Solo dice, están aprendiendo cómo es la vida sin ti. Amanda intentó escribirme desde un número desconocido. Dijo que era cruel. Que la depresión de mamá había empeorado. Que Taylor tuvo que sacar un préstamo rápido. Lo leí. Lo borré. Ya hice suficiente. Ahora les toca a ellos. Lo curioso es que cuando finalmente estableces límites, la gente piensa que cambiaste. Que te volviste amargado. Que te convertiste en el villano. No. Sigo siendo el mismo tipo que arregló la nevera, que pagó los cumpleaños, que reservó casas de alquiler, que manejó cuentas, que escuchó sus dramas. La única diferencia es que dejé de hacerme el tonto. Empecé a gastar mi dinero en mí mismo. Nada ostentoso. Solo cosas normales, cambiar unas zapatillas viejas, arreglar el aire acondicionado del coche, pedir comida sin tener que calcular si alguien más me pediría efectivo esa semana. Esa misma semana, finalmente reservé una cabaña en el norte. Viaje en solitario. Sin grupo familiar. Sin drama. Si nos puedes llevar. Ahora paso la mayoría de las tardes sentado afuera. Es raro no revisar el teléfono cada 5 minutos esperando otro favor. Casi se siente demasiado tranquilo. Pero entonces miro ese rasguño en la barandilla del porche. El que ella dejó. Podría haberlo lijado ya. Pero no lo hago. Me recuerda lo cerca que estuve de perder mi paz otra vez. Mamá no ha vuelto a comunicarse desde entonces. Ninguna disculpa. Solo silencio. Probablemente aún esté contando su versión de los hechos. Probablemente aún piense que tarde o temprano cederé. No lo haré. Ya no estoy enfadado. Ni siquiera triste. Solo, acabado. Algunas personas creen que el silencio significa derrota. Para mí, significa que por fin gané. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.